Mi hija me echó de mi propia casa gritando, la familia de mi marido se va a vivir aquí, así que lárgate. Le pregunté, ¿a dónde? Respondió fríamente, vete al basurero. Así que fui sonriendo, porque sabía que no era una huida, sino una retirada táctica para llevar a cabo mi plan. En una semana, lo perdieron todo, su casa, su dinero, su felicidad. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos dónde lo estás escuchando en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando terminaba de lavar los platos del almuerzo. El tono estridente rompió el silencio de la tarde en mi casa vacía, haciéndome un ligero sobresalto. Tenía las manos aún húmedas cuando lo cogí. Reconociendo el número de Charlotte en la pantalla. Me dio un vuelco el corazón. No había llamado en 2 meses. Papá. Su voz sonaba diferente, más dulce de lo habitual. Espero no estar interrumpiendo nada importante. Charlotte, cariño, no pude ocultar mi emoción. Nunca interrumpes. Me alegra tanto oír tu voz. Ella se rió, pero parecía ensayado. Tengo una sorpresa para ti. Vamos a ir esta noche. Michael y yo con sus padres. Queremos tener una conversación contigo. Dejé el paño de cocina, mi mente de ingeniera calculando automáticamente. ¿Esta noche? Eso es maravilloso. No te he visto en tanto tiempo. ¿Debería preparar la cena? Podría comprar ese vino que te gusta. El Pont Noir de ese pequeño viñedo que visitamos. No te preocupes por la comida, papá. Su tono se volvió más firme. Solo prepárate para nosotros sobre las 7. Esto es importante. Algo en su voz me hizo detenerme, pero mi soledad superó mi cautela. Por supuesto, cariño. Me aseguraré de que todo esté perfecto. ¿Te quedarás a pasar la noche? Puedo preparar las habitaciones de invitados. Ya veremos cómo va la noche. Me interrumpió suavemente. Tengo que irme corriendo ahora, pero nos vemos a las 7 en punto. De acuerdo. La línea se cortó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé de pie sosteniendo el teléfono, repasando sus palabras. Una sorpresa, una conversación. La frase sonó extrañamente formal, pero quizá por fin estaba lista para salvar la distancia que se había abierto entre nosotras desde la muerte de su madre. Quizá esta era la reconciliación que tanto anhelaba. Miré el reloj. 2:45 de la tarde, 4 horas para prepararme. De repente, la casa se sintió llena de posibilidades. Recorrí cada habitación con un propósito renovado, viéndola a través de los ojos de Charlotte. La sala necesitaba una aspiradora. El baño necesitaba toallas limpias. Me moví con la precisión sistemática que me había sido tan útil durante 40 años de proyectos de ingeniería. Primero, fui al supermercado de Cider Avenue. El aire de marzo era fresco, prometía primavera. Pero aún conservaba el toque invernal. Elegí un ramo de narcisos amarillos, los favoritos de Charlotte desde la infancia, y añadí una botella de Pinot Noir que, según ella, le encantaba la Navidad pasada. En la sección de repostería, encontré tartas de chocolate individuales, de esas que solía pedir durante nuestros viajes de fin de semana a la librería Powell. De vuelta a casa, acomodé las flores en el jarrón de cristal de mi esposa, el que Charlotte siempre había admirado. La luz de la tarde que entraba por la ventana de la cocina los hacía brillar como pequeños soles. Puse la mesa del comedor con nuestra vajilla de calidad, la que habíamos comprado para ocasiones especiales y que se había vuelto demasiado escasa. Mientras limpiaba las encimeras, me encontré tarareando, algo que no había hecho en meses. La casa se sentía diferente, expectante. Saqué viejos álbumes de fotos, pensando que podríamos mirarlos juntos. Ahí estaba Charlotte a los 5, con los pies abiertos y sonriendo con su vestido amarillo. Charlotte a los 16, poniendo los ojos en blanco ante mi cámara, pero sonriendo a su pesar. Charlotte el día de su boda, radiante con su vestido de seda blanca. Me detuve en esa última foto. Michael estaba de pie junto a ella, guapo con su smoking alquilado, pero algo en su sonrisa siempre me había parecido hueco. Sus padres los flanqueaban. Robert con su sonrisa experta de hombre de negocios. Margaret con su perpetua mirada de leve desaprobación. Nunca me habían aceptado del todo.
El ingeniero sencillo que había ascendido desde cero. Pero esta noche sería diferente. Esta noche éramos una familia reunida. Me duché y me puse mi mejor camisa casual. La azul que Charlotte dijo que resaltaba mis ojos. En el espejo vi a un hombre tratando de parecer más joven que sus 62 años. La esperanza le iluminaba el rostro. Mi cabello gris estaba bien peinado. Mi expresión optimista. A las 6:30 hice un último recorrido. La casa olía a limpiador de limón y flores frescas. El vino respiraba en el aparador. Las tartas de chocolate esperaban en platos de porcelana fina. Todo estaba listo para la sorpresa que mi hija tenía planeada. Me acomodé en mi sillón favorito junto a la ventana, esperando los faros de Maple Street. La anticipación se sentía como la mañana de Navidad, esa deliciosa tensión de esperar a que algo maravilloso se desarrollara. Afuera, las luces de la calle comenzaron a parpadear en el crepúsculo que se acercaba. Las 7 estaban a solo minutos. Las puertas de los autos se cerraron de golpe afuera. Miré mi reflejo una última vez en el espejo del pasillo, alisándome el cabello. A través del vidrio esmerilado, pude ver 4 siluetas acercándose a mi puerta principal. Mi corazón latía con fuerza con anticipación. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. Mi rostro se iluminó con lo que esperaba fuera una sonrisa de bienvenida. Charlotte. Michael. Charlotte estaba de pie en mi umbral con un abrigo negro que la hacía parecer que asistía a un funeral. Su rostro estaba sereno, distante. Ninguna sonrisa, ningún abrazo. Hola, papá. Su voz no transmitía nada de la calidez de nuestra llamada telefónica. Michael la empujó al pasar, apestando a alcohol. Tenía los ojos inyectados en sangre, la mandíbula apretada en una línea agresiva. Detrás de ellos, Robert y Margaret Miller flanqueaban mi puerta como guardaespaldas con abrigos caros. Pase. Pase. He preparado la cena. Abra ese vino que le encanta. No nos quedaremos a cenar. Margaret Miller entró en mi sala de estar sin invitación, sus ojos agudos ya catalogando mis muebles. Mis pertenencias. Tocó el jarrón de cristal de mi esposa con desdén. ¡Qué flores tan baratas! Parpadeé, confundido. Compré las favoritas de Charlotte. Los narcisos. Papá, tenemos que hablar. Charlotte finalmente me miró, pero sus ojos eran fríos como la lluvia de enero. Siéntate. Robert Miller había sacado su teléfono y estaba fotografiando mi cocina, mi comedor. La cámara disparaba metódicamente. Lo observé desconcertado. ¿Qué está haciendo? Tasando el valor de la propiedad, dijo Margaret con naturalidad. Se acomodó en el sillón favorito de mi esposa como si fuera suyo. Ahora la familia de mi hijo vivirá aquí, así que lárgate. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Me aferré al respaldo del sofá. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Dónde? Esta es mi casa. Llevo 30 años viviendo aquí. La voz de Charlotte atravesó mi protesta como el hielo. Vete al vertedero si quieres. Necesitamos esta casa. Michael se acercó, con la respiración entrecortada por el whisky. Ya hemos arreglado todo con la policía. No causes problemas. Miré a mi hija, buscando en su rostro cualquier rastro de la niña que había criado, la mujer que había amado incondicionalmente. Nada. Me miró como si fuera un extraño. Peor aún, como si fuera un obstáculo. Charlotte, cariño, no entiendo qué está pasando. ¿Se trata de dinero? Si necesitas ayuda, te vas esta noche. La voz de Margaret no interrumpió la discusión. Te daremos 1 hora para empacar lo esencial. Mis piernas cedieron. Me hundí en el sofá, mi mente dando vueltas. La tarta de chocolate estaba intacta en la mesa del comedor. El vino respiraba inútilmente en su decantador de cristal. Todo lo que había preparado con tanta esperanza parecía burlarse de mí ahora. Esta es mi casa, susurré. Robert Miller terminó su fotografía y guardó su teléfono. Ya no. Charlotte es nuestra nuera. La familia cuida de la familia. La ironía no se me escapó. Miré alrededor de la habitación a 4 décadas de recuerdos,
a la vida que había construido con mi difunta esposa, al hogar donde había criado a Charlotte con tanto amor. Ahora estaban en mi sala de estar como invasores dividiendo mi existencia. Estudié el rostro de Charlotte una vez más. Esta mujer que me había llamado hace 6 horas, que había hablado de sorpresas y conversaciones, que me había dejado creer por una tarde que importaba. Algo frío se instaló en mi pecho. No era ira. Todavía no. Algo mucho más peligroso. Cálculo. De acuerdo, dije en voz baja. La habitación quedó en silencio. Esperaban lágrimas, súplicas, desesperación. Margaret arqueó las cejas. La postura agresiva de Michael flaqueó ligeramente. Me levanté, caminé hacia el armario y saqué mi viejo maletín de cuero. Empacaré algunas cosas. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre tenso. Esperaban lágrimas, súplicas. Tal vez rabia. En cambio, me dirigí a mi habitación con la precisión metódica que me había servido durante 40 años de proyectos de ingeniería. Saqué mi maleta desgastada del estante del armario. El cuero estaba agrietado, pero los pestillos seguían funcionando a la perfección. Todo tenía su propósito, su lugar. De acuerdo, me voy. Mi voz los sorprendió, tranquila, mesurada. Pero recuerden, he sido ingeniera toda mi vida. Sé construir cosas. Doblé mis mejores camisas con precisión mecánica, pero también sé cómo deshacerlas. Charlotte se removió incómoda. ¿Qué quieres decir con eso? Levanté la vista de mi equipaje y la miré a los ojos por primera vez desde su llegada. Nada, hija. Solo te deseaba felicidad en tu nuevo hogar. Desde la sala, la voz de Margaret sonaba nítida y victoriosa, mostrando finalmente algo de sentido común. Seguí guardando extractos bancarios del archivador, papeles del seguro. La escritura de la casa, aunque no podría decir de qué me serviría ahora. Detrás de ellos, mis certificaciones de ingeniería y referencias profesionales, 40 años de cuidadosa documentación. Charlotte se quedó en la puerta, viéndome trabajar. Quizás una pequeña parte de ella sentía culpa. Pero cuando Michael la llamó desde la cocina, se dio la vuelta. Guardé la fotografía de Ellen al final, la de nuestra cena de aniversario de hacía 3 años. Su sonrisa irradiaba una calidez que parecía imposible en esta casa fría llena de desconocidos que compartían mi sangre. 20 minutos. Eso es todo lo que se necesitaba para guardar toda una vida. Empujé la maleta por la sala, donde mi familia, mi antigua familia, me observaba como buitres observando a su presa moribunda. Robert había reanudado sus fotografías, ahora concentrándose en las piezas más caras. Margaret, sentada en la silla de Ellen, ya estaba acomodando los cojines de otra manera. Los servicios están a mi nombre, dije en voz baja. Tendrás que transferirlos. Nos encargaremos de todo, respondió Robert sin levantar la vista del teléfono. Me detuve en la puerta principal. Observando los rostros de las personas a las que había querido, apoyado y por las que me había sacrificado. Charlotte evitó mi mirada. Michael se tambaleó ligeramente, tomando el vino que había abierto para celebrar. Margaret examinó la colección de cristales de mi esposa con ojos calculadores. Bueno, entonces ajusté mi agarre al asa de la maleta. Supongo que esto es una despedida. Ninguno respondió. El aire de la tarde se sentía cortante en mi cara. Marzo en Portland trajo el último mordisco del invierno, pero algo en el frío me aclaró la mente. Cargué la maleta en el maletero de mi Honda, el coche que Ellen y yo habíamos comprado juntos hacía 5 años. Todavía fiable. Todavía cumplía su función. Conduje por barrios familiares que ya no se sentían como mi hogar. Pasé la escuela primaria donde había dejado a Charlotte incontables mañanas. Pasé el parque donde celebramos su graduación. Pasé el supermercado donde compré la cena que había rechazado esa noche. El cajero automático brillaba con una luz blanca intensa en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, abierta las 24 horas. Inserté mi tarjeta con dedos firmes, comprobando el saldo de mi cuenta, los depósitos de mi pensión, la seguridad social. Ahorros acumulados durante décadas de una vida cuidadosa, no abundantes, pero suficientes, probablemente más de lo que esperaban. El Sunrise Inn estaba en una zona comercial a 15 minutos de mi antiguo barrio.
Alojamiento económico pero limpio. La recepcionista, una joven de ojos cansados, tramitó mi registro sin curiosidad. Pago en efectivo por 3 noches. Habitación 237. La habitación olía a limpiador de alfombras industrial y contenía todo lo necesario para sobrevivir temporalmente. Cama individual, mesa pequeña, televisor, baño con toallas finas y pastillas de jabón diminutas. Me senté en el borde de la cama y abrí mi portátil. Hora de resolver un problema. La luz de la mañana se filtraba por las finas cortinas del motel, áspera y desconocida. Por un momento, olvidé dónde estaba. Entonces la traición de ayer me cayó como un jarro de agua fría. Abrí mi portátil e inicié sesión en mi banca online. Los números brillaban fijos en la pantalla. Depósitos de pensión, seguridad social, décadas de ahorros meticulosos, más que suficiente para lo que necesitaba. Entonces accedí a la cuenta conjunta que Charlotte y yo habíamos abierto cuando ella tenía 16 años. Su primera cuenta corriente. Con mi nombre aún como cotitular, nunca me había eliminado. Probablemente se había olvidado de que existía. El saldo me hizo sonreír por primera vez en 24 horas. ¿30 años? Di. Murmuré a la habitación vacía. Hora de recuperar todo lo que me pertenece. Cerré el portátil y me duché en el estrecho baño del motel. El agua caliente fue como la claridad misma. Se acabó la confusión. Se acabaron los resentimientos. Solo precisión de ingeniería aplicada a un problema muy específico. A las 9:30, estaba de pie en los pasillos fluorescentes de Techmart. La joven dependienta de pelo morado apenas levantó la vista de su teléfono. Necesito un teléfono prepago, le dije. Algo básico y una laptop barata para viajar. Me condujo a la pared de electrónica, señalando opciones con un aburrimiento practicado. Elegí un teléfono plegable sencillo y una laptop básica, ambos pagados en efectivo. Sin tarjetas de crédito, sin rastro digital. Volviendo a Norman Ross. ¿Montando una oficina en casa?, preguntó, conversando mientras cobraba la compra. Teletrabajo, respondí. Consultoría. Bastante cerca de la verdad. La inmobiliaria ocupaba una casa reformada en Division Street. Sara Martínez, según su placa, levantó la vista de su computadora con la sonrisa radiante de quien vive de comisión. ¿Cómo puedo ayudarla hoy? Necesito un apartamento modesto, de una habitación, con alquiler mensual si es posible. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. Trabajo en línea, así que un buen internet es esencial. Sus dedos revolotearon sobre el teclado. Rango de presupuesto. Dije una cifra que la hizo sonreír aún más. Nada extravagante, pero cómodo. El tipo de inquilino que prefieren los caseros. Tengo varias opciones. Este apartamento en Hawthorne tiene internet de fibra óptica. Perfecto para teletrabajar. ¿Cuándo le gustaría mudarse? Hoy. Si es posible. Parpadeó. Eso es ambicioso. Pero me gusta la ambición. Déjame hacer algunas llamadas. 2 horas después, firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento limpio de una habitación a 12 manzanas de mi antigua casa. Lo suficientemente cerca para una visita de reconocimiento, lo suficientemente lejos para evitar encuentros accidentales. Sara me entregó las llaves con eficiencia profesional. Internet debería estar activo mañana por la mañana. ¿Necesitas saber algo más sobre el barrio? Simplemente dónde encontrar un buen café. Se rió y me recomendó 3 cafeterías a poca distancia. El apartamento olía a pintura fresca y alfombra industrial. Las habitaciones vacías resonaban con la posibilidad. Dejé mi maleta en la habitación y desempaqué mi portátil en la encimera de la cocina. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente a través de las ventanas limpias, iluminando formas de polvo que danzaban como pequeños PLS tomando forma. Abrí mi nuevo portátil y empecé a hacer listas. Recursos disponibles. Requisitos del cronograma. Información necesaria. Fase 1. Objetivos. Afuera, Portland bullía con la actividad cotidiana de gente común que vivía vidas comunes. Dentro, comencé a construir algo extraordinario. Algo que nunca verían venir. Saqué mi teléfono,
Mi viejo teléfono, y me desplacé. Revisé la información de contacto de Charlotte. Su número de trabajo, el celular de Michael, la dirección de la familia Miller, que ahora era mi antigua dirección. Tanta información, tantas vulnerabilidades. Me crují los nudillos y comencé a escribir. La mañana del miércoles llegó con la precisión metódica que siempre había aplicado a proyectos complejos de ingeniería. Mi apartamento se había transformado de la noche a la mañana en algo parecido a un centro de mando. 4 carpetas Manila estaban dispuestas sobre la mesa de la cocina, cada una etiquetada con un nombre: Charlotte, Michael, Robert, Margaret. Abrí mi portátil y comencé a completar lo que ya sabía. La dirección del trabajo de Charlotte, sus lugares favoritos para almorzar, sus rutinas predecibles. La obra de Michael y sus patrones después del trabajo. La dirección temporal de los padres Miller, mi antigua dirección. Pero aún quedaban lagunas de conocimiento. Necesitaba detalles, vulnerabilidades, puntos de presión. El jueves por la noche me encontré tomando una ginger ale en el bar del Riverside Casino. La camarera, una mujer habladora llamada Linda con raíces en cereales, mantuvo la conversación fluida con la misma naturalidad que la bebida que sirvió. ¿Ese tal Michael viene aquí a menudo?, pregunté, señalando con la cabeza hacia mesas de blackjack donde mi yerno estaba encorvado sobre sus cartas. Ah, sí. Linda siguió mi mirada con la mirada. He perdido bastante estas últimas semanas. Dice que pagará pronto cuando venda una casa. Di un sorbo a mi ginger ale, observando los gestos cada vez más desesperados de Michael a medida que desaparecían sus fichas. Parece que confía en esa venta. Ojalá así sea, por su bien. Linda bajó la voz con aire conspirador. A algunos de estos tipos no les gusta esperar, si sabes a qué me refiero. Michael se tambaleó un poco, levantándose de la mesa, con la cara enrojecida por el alcohol y la frustración. Lo fotografié desde el otro lado de la habitación con el zoom de mi nueva cámara. Imágenes claras de su estado, su comportamiento, sus compañeros. Pruebas. El viernes por la mañana, seguía Michael a su obra en el centro. Trabajaba para Henderson Development, una empresa mediana con oficinas en un edificio de cristal en la Tercera Avenida. A las 11:30, salió para lo que parecía ser una pausa para almorzar más larga. No estaba solo. La mujer tendría unos 30 años, cabello castaño rojizo, vestía un traje a medida que sugería que ganaba más de lo que Michael jamás ganaría. Caminaban juntos, la mano de él ocasionalmente le rozaba la espalda de una manera que hablaba de intimidad en lugar de amistad. Los fotografié desde el otro lado de la calle, su lenguaje corporal. La mano de ella en su brazo, el beso que le dio antes de separarse en su coche. Más pruebas. Esa tarde, visité la oficina del secretario del condado de Multnomah. Los registros públicos revelaron el alcance de la catástrofe financiera de Robert Miller con precisión clínica. Inversión fallida en una cadena de restaurantes. Impuestos por un total de $43,000, una licencia comercial suspendida por impago de tasas estatales. La familia Miller no solo estaba desesperada, se estaba ahogando. De vuelta en mi apartamento esa noche, extendí las fotografías sobre la mesa de la cocina junto con documentos impresos y notas manuscritas. Las deudas de juego de Michael y las promesas sobre las ganancias de la venta de la casa. Su romance con alguien que claramente tenía dinero que perder si se descubría. Los problemas fiscales de Robert y la licencia comercial suspendida. La completa dependencia de Margaret de los ingresos ya comprometidos de su marido. Cada carpeta contenía ahora suficiente munición para destruir a su sujeto por completo. Me recosté en mi silla, estudiando la evidencia con la satisfacción de un ingeniero. Debilidades estructurales identificadas, carga puntos localizados. La base de su victoria sobre mí tenía más grietas de las que creían. Mi teléfono vibró. El viejo teléfono con la información de contacto de Charlotte seguía intacto. Hora de empezar la demolición. El sábado por la mañana me trajo la misma claridad metódica que siempre había aplicado a los problemas de ingeniería estructural. Extendí los archivos de inteligencia sobre la mesa de la cocina una vez más. Esta vez no para analizarlos, sino para planificar la secuencia de acciones. Charlotte primero. La presión financiera provocaría un pánico inmediato. Robert segundo.
Una investigación gubernamental consumiría sus ya limitados recursos. Michael III. Sus deudas de juego y su aventura le proporcionaban múltiples puntos de presión. Margaret IV. Su completa dependencia significaba que se derrumbaría cuando los demás cayeran. A las 10:30, estaba sentado frente a David Ortiz, el gerente de sucursal del First National Bank, el mismo banco donde Charlotte y yo abrimos su primera cuenta corriente hacía 18 años. Necesito modificar los permisos de acceso de esta cuenta conjunta, le dije, deslizando los papeles por su escritorio. David revisó los documentos con eficiencia profesional. Estas modificaciones de la cuenta entrarán en vigor de inmediato, señor Ross. Se está consolidando como el titular principal de la cuenta, con requisitos de aprobación para grandes retiros. Perfecto. Por favor, notifíqueme cualquier intento de acceso. Asintió, tomando notas en el sistema. ¿Le gustaría establecer límites de retiro específicos para el titular secundario de la cuenta? Sí, un máximo diario de $200. Cualquier cantidad mayor requiere mi aprobación por escrito. Charlotte descubriría las restricciones la próxima vez que intentara pagar el alquiler o comprar comida. El pánico sería inmediato, total. Después de almorzar, me encontré en la oficina del abogado James Parker, en el centro. Sus diplomas cubrían una pared como certificados de competencia, lo cual me tranquilizó. Invertí $23,000 en mejoras a esa casa durante los últimos 5 años, le expliqué, mostrándole los recibos que había conservado cuidadosamente. Techo nuevo, cimientos, renovación de la cocina, todo documentado. James estudió la documentación con la minuciosidad que justificaba su tarifa por hora. Tiene derechos legales sobre esta casa, señor Ross. Ha invertido una cantidad considerable de dinero en la compra y las mejoras. Excelente. Pero primero, quiero que ellos mismos comprendan su error. Levantó la vista de los documentos, con un destello de curiosidad en su expresión profesional. ¿Qué quiere decir? Se llevaron mi casa, pensando que yo era indefenso. Prefiero que se den cuenta de lo equivocados que estaban antes de que emprenda acciones legales. Es un enfoque interesante, pero tu posición legal es sólida cuando decides proceder. Bien. Me pondré en contacto cuando sea el momento oportuno. Mi última parada fue el edificio del Departamento de Hacienda de Oregón en Commercial Street. La empleada, una mujer de unos 50 años con aspecto cansado, aceptó mi sobremanila sin mucho interés. Presentación anónima de posibles irregularidades fiscales. Confirmó, sí. Robert Miller, dueño del negocio. Documentación de ingresos no declarados, deducciones cuestionables y licencias comerciales suspendidas. Selló el sobre y lo guardó en una papelera con la etiqueta de investigación requerida. La burocracia gubernamental se encargaría del resto con su propia precisión metódica. De vuelta en mi apartamento a las 5, me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, pero la ocasión parecía merecer una celebración. Fuera de mi ventana, las luces del atardecer de Portland comenzaron a parpadear como pequeñas promesas de lo que estaba por venir. Los primeros movimientos estaban en marcha. Charlotte descubriría sus restricciones financieras en cuestión de días. La investigación fiscal de Robert comenzaría en cuestión de semanas. Las deudas de juego de Michael se acumularían con intereses. Abrí mi portátil y empecé a planificar la siguiente fase. El lunes por la mañana llegó justo a tiempo. Mi teléfono vibró con una notificación del banco. Alguien había intentado acceder a la cuenta restringida. Múltiples intentos, de hecho. La hora marcaba las 10:47 de la mañana. Charlotte había descubierto su nueva realidad. Serví café y abrí mi portátil, revisando el registro de actividad en línea del banco. 7 intentos fallidos de acceso en 15 minutos. 2 llamadas a atención al cliente. Una solicitud de revisión inmediata de la cuenta. Todas denegadas según lo previsto. Mi teléfono sonó a las 11:23, el número de Charlotte. Dejé que saltara el buzón de voz y escuché su mensaje con la satisfacción de un ingeniero que observa el funcionamiento de un mecanismo perfectamente calibrado. Papá, soy Charlotte. ¿Hay algún problema con nuestra cuenta? El banco dice que tienes el acceso restringido. Por favor, llámame de inmediato. Tiene que ser un error.
La segunda llamada llegó a las 11:41. Esta vez más desesperada. Papá, ¿dónde estás? No puedo pagar el alquiler. No puedo comprar comida. Rechazaron mi tarjeta en la cafetería delante de mis compañeros. Por favor, sea lo que sea, tenemos que solucionarlo ya. Preparé el almuerzo mientras sonaba la tercera llamada. Su voz se quebró un poco al pronunciar la palabra ayuda. Por la tarde, al parecer, había llamado a Michael. Mi equipo de vigilancia, un dispositivo de escucha básico que había colocado cerca de la ventana de su dormitorio durante una visita de reconocimiento, captó fragmentos de su conversación a través de las delgadas paredes de la vieja casa. El dinero de papá está bloqueado. La voz de Charlotte tenía un agudo tono de pánico genuino. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? La respuesta de Michael llegó arrastrada por la bebida de la tarde. Mantén la calma, cariño. Encontraremos una salida. Tal vez podamos vender algo de la casa. Esto no puede ser una coincidencia. El banco dice que el acceso fue restringido por el titular de la cuenta. Su voz se alzó con cada palabra. Eso significa que papá lo hizo deliberadamente. ¿Crees que tu padre? No, él no sabría cómo hacer esto. Sonreí ante eso. La subestimación de Michael me vendría bien en las próximas semanas. El correo llegó a las 3:30. Entre las facturas y anuncios habituales había un sobreoficial del Departamento de Hacienda de Oregón dirigido a Robert Miller a su domicilio comercial. La investigación fiscal había comenzado, desencadenada por mi solicitud anónima. El teléfono de Charlotte sonó a las 4:15. Podía oír su conversación a través del dispositivo mientras paseaba por la cocina de mi antigua casa. Robert, soy Charlotte. Tenemos un problema. Múltiples problemas, en realidad. Su voz ahora denotaba agotamiento, el pánico se transformaba en una determinación sombría. La oficina de Hacienda quiere auditar los registros de tu empresa. Y papá, de alguna manera, nos ha bloqueado la cuenta bancaria. La respuesta de Robert sonó a través del altavoz de su teléfono. Eso es imposible. Tu padre no tiene esa autoridad. El banco no está de acuerdo. Dicen que es el titular principal de la cuenta y que puede restringir el acceso cuando quiera. Una larga pausa. Luego la voz de Robert, mucho más baja. ¿Dónde está tu padre ahora? No lo sé. No contesta el teléfono. Su antigua vecina dice que no lo ha visto desde el día que se fue. Otra pausa. Charlotte, ¿en qué nos metimos exactamente esa noche? Se hundió en la silla de la cocina, la vieja silla de Ellen, y pude oír el crujido de la madera vieja a través de mi dispositivo de escucha. Empiezo a pensar que lo subestimamos muchísimo. El miércoles por la mañana llegó la precisión sistemática de la fase 2. Coloqué las fotografías comprometedoras de Michael sobre la mesa de la cocina como si fueran pruebas en un juicio. 12 imágenes de alta resolución de mi yerno con su colega de pelo castaño rojizo, tomadas fuera de su edificio de apartamentos, en su coche, en un restaurante del centro, durante lo que debería haber sido su horario laboral. Junto a ellas, documentación de sus deudas de juego, recibos del casino, declaraciones de testigos de camareros, un patrón de irresponsabilidad financiera que se remontaba a meses atrás. 2 sobres estaban listos para ser entregados. Uno dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Henderson Development. Otro dirigido a Charlotte, a su oficina. A las 10, el supervisor de Michael estaba revisando una solicitud anónima sobre los problemas de ludopatía de los empleados y el uso cuestionable del tiempo de la empresa, las fotos de Michael bebiendo durante el almuerzo, la documentación de sus deudas, las declaraciones de los testigos sobre sus desesperadas promesas de pagar cuando se vendiera la casa. Henderson Development se enorgullecía de su fiabilidad y valores familiares. Michael se había convertido en un lastre. A las 11:30, mi dispositivo de escucha captó la llamada de pánico de Michael a Charlotte desde el estacionamiento de Henderson. Me despidieron. Su voz se quebró a través del equipo de vigilancia. Así, sin más, alguien les envió información sobre mi vida personal. La respuesta de Charlotte tenía la agudeza de alguien que ya estaba demasiado ocupado. ¿Qué tipo de información? Fotos mías en el casino. Declaraciones de personas que decían que debía dinero.
Dijeron que era un riesgo para la reputación de la empresa. Michael, apenas podemos permitirnos la compra. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin tu sueldo? Pero esa conversación fue interrumpida por la llegada del cartero a la oficina de Charlotte. 2 horas después, mi dispositivo captó una conversación muy diferente. Sé de tu aventura, Michael. La voz de Charlotte se había vuelto mortalmente silenciosa. Quiero todo, la mitad de todo lo que nos queda. Las fotografías habían cumplido su función. Charlotte, déjame explicarte. Esto no es lo que parece. Las fotos no mienten, Michael. Has estado a escondidas con una mujer mientras yo intento mantener unida a nuestra familia. Cariño, estaba desesperada. El juego se nos fue de las manos y ella solo buscaba lo que le hicimos a mi padre, y ahora esto. Eres igual que él, una decepción. No se me escapó la ironía. Charlotte comparando a su marido infiel con el padre al que había traicionado, sin darse cuenta de que ese padre estaba orquestando la destrucción de su marido. La voz de Michael se volvió desesperada. No puede ser solo una coincidencia. Primero se bloquea el dinero de tu padre, luego pierdo mi trabajo. Ahora aparecen estas fotos. Alguien nos está haciendo esto. ¿A quién le importaría lo suficiente como para destruirnos? El silencio que siguió fue hermoso en sus implicaciones. Incluso a través de mi dispositivo de vigilancia, pude oír el momento en que la comprensión comenzó a despuntar. Tu padre, susurró Michael finalmente. Echamos a un hombre que pasó 40 años aprendiendo a resolver problemas metódicamente. La risa de Charlotte no tenía gracia. Papá no podía organizar una fiesta de cumpleaños, y mucho menos un elaborado plan de venganza. Y luego explicar cómo nuestra vida se desmoronó en una semana. Cerré mi portátil y me serví una copa de vino por la noche. Michael estaba destrozado, tanto profesional como personalmente. Charlotte se enfrentaba a la ruina financiera y al colapso matrimonial simultáneamente. Ambos empezaban a sospechar la magnitud de su error de cálculo. Mañana comenzaría la tercera fase. El viernes por la mañana llegó con la previsibilidad de los principios de la ingeniería. Vendrían a por mí hoy, desesperados, coordinados, convencidos de que la intimidación podía lograr lo que la planificación no había logrado. Ordené mis documentos legales en pilas ordenadas sobre la mesa de la cocina, extractos bancarios, recibos de inversiones inmobiliarias, correspondencia de abogados, todo legítimo, todo defendible. A las 10:30, llamaron a la puerta. El agente Davis estaba en mi puerta con la expresión cansada de quien atiende una llamada de disputa doméstica. Detrás de él, vi a Margaret Miller esperando en una patrulla, con el rostro victorioso y expectante. Señor Ross, recibimos una queja sobre usted. Su voz llevaba escepticismo profesional. La familia dice que los has estado amenazando. Quieren que los dejes en paz. Abro la puerta más ancha, señalando a la documentación organizada. No he violado ninguna ley, oficial. Simplemente estoy protegiendo mis derechos legales como titular de cuentas e inversor de propiedades. Davis examinó la correspondencia bancaria, el abogado cartas, los recibos de inversión. Su expresión cambió de preocupación oficial a una leve molestia. Estos parecen legítimos. ¿Qué están afirmando exactamente que has hecho? Acceso restringido a mi propia cuenta bancaria. Consultó a un abogado sobre mis inversiones inmobiliarias. Informar posibles irregularidades fiscales a las autoridades apropiadas. Le entregué la tarjeta de presentación de James Parker. Eres bienvenido a verificar todo con mi asesor legal. 20 minutos después, el oficial Davis emitió el veredicto a Margaret Miller. Eso arruinaría su mañana. No hay evidencia de actividad delictiva, sin base para una orden de restricción, sin protección policial para las personas que enfrentan consecuencias legales legítimas de sus propias elecciones financieras. Pasó la tarde caminando door to door a través de mi antiguo vecindario, una campaña de destrucción social de una sola mujer. Ese hombre es peligroso, la escuché decirle a la señora Patterson a través de mi equipo de vigilancia. Él está amenazando a nuestra familia, tratando de quitarnos nuestra casa. La respuesta de la señora Patterson fue previsiblemente no comprometida. ¿Realmente ha hecho algo ilegal, Margaret? Bueno, no, pero tal vez deberías hablar con él directamente en lugar de involucrar a todo el vecindario.
La campaña de manipulación de Margaret arrojó resultados similares en cada casa. Los vecinos que me habían conocido desde hace décadas no estaban fácilmente convencidos de que Norman Ross se había convertido de repente en una amenaza comunitaria. A las 3, Robert Miller se había intensificado a la vigilancia profesional. Rick Stone, detective privado, estacionó su sedán sin marcar frente a mi edificio de apartamentos con la sutileza de un hombre acostumbrado a casos de fraude de seguros en lugar de operaciones sistemáticas de venganza. Lo fotografié desde mi ventana, notando su placa y el teleobjetivo que había montado para construir vigilancia, hora de aficionado. Había estado anticipando investigaciones profesionales desde el día en que me mudé a este apartamento estratégicamente ubicado. Su presencia en realidad simplificó mis próximos movimientos. Deja que documente mi rutina. Compras de comestibles, visitas de biblioteca, cafeterías. Permítelo desperdiciar el dinero restante de Robert Miller en vigilancia que revelaría exactamente nada ilegal o amenazante. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de James Parker. La familia intentó presentar una queja de acoso. Despedido debido a la falta de evidencia. Todas sus actividades permanecen dentro de los límites legales. Perfecto. Estaban en pánico exactamente como había calculado. Los enemigos desesperados cometen errores predecibles, y la familia Miller estaba demostrando ese principio de ingeniería maravillosamente. Su contraataque coordinado no había logrado nada excepto confirmar su completo malentendido de la situación. No era su pariente enojado golpeando en la ira emocional. Yo era su oponente sistemático. Y la fase 3 estaba a punto de demostrar la diferencia. El sábado por la mañana trajo un peso inesperado. Me senté rodeado por la evidencia de mi victoria completa. Estados bancarios que muestran el acceso restringido de Charlotte. Fotografías que documentan la destrucción profesional de Michael. Avisos de investigación fiscal dirigida al imperio comercial de Robert. Todo lo que había planeado había trabajado con precisión de ingeniería. Entonces, ¿por qué me sentí tan vacío? Mientras organizaba mi archivador, descubrí un sobre de Manila. Había olvidado el embalaje. Las cartas de Ellen para mí durante nuestra breve separación hace 40 años cuando habíamos discutido sobre la interferencia de su madre en nuestro matrimonio. Abrí la primera carta con manos que recordaban su escritura a mano mejor que su voz. Mi querida Norman, ella había escrito en su guión cuidadoso, la ira nos hace hacer cosas de las que lamentamos más tarde. Sé que quieres demostrar un punto para la madre, pero demostrar que tienes razón no nos hará felices. Ella escribió, Norman, la venganza nunca hace feliz a nadie, pero vale la pena perseguir justicia. Hay una diferencia entre hacer que paguen y hacer las cosas bien. Punto. Hacer las cosas bien, la frase se hizo eco mientras conducía al cementerio de Riverside. La tumba de Ellen se sentó debajo de un viejo roble, su lápida simple de granito, con fechas que abarcaban 37 años de matrimonio. Había evitado visitar desde la funeraria hace 6 meses, pero hoy necesitaba su orientación más de lo que abarca, lo que habría hecho, lo que me di cuenta de la cabeza. Pero desesperado. Ya has ganado. Norman. Saben que no pueden intimidarte. Saben que te subestimaron por completo. Pero destruirlos no traerá de regreso nuestra casa ni sanará el egoísmo de Charlotte. Tracé su nombre tallado en piedra. Los he destruido por completo. Pero no se siente como la victoria. La memoria suministró su suave risa porque no eres un destructor, cariño. Eres un constructor. Has pasado 40 años resolviendo problemas creando soluciones, no eliminando los obstáculos. El sol de la tarde se inclinó a través de las ramas, calentando el granito debajo de los dedos. Ellen siempre había tenido razón sobre estas cosas. Ella me había visto más claramente de lo que yo mismo. La diferencia entre mi mente de ingeniería y el corazón de mi padre. Susurré una diferencia entre hacerles pagar y hacer las cosas bien, susurré, repitiendo sus palabras de la carta. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, difundí mis documentos legales en la mesa de la cocina una vez más. Pero esta vez, no estaba planeando otra destrucción sistemática. Estaba diseñando un tipo diferente de solución, una que restauraría la justicia sin requerir venganza. Abrí mi computadora portátil y comencé a escribir un tipo de documento muy diferente. Una carta a James Parker sobre la acción legal legítima para la recuperación de la propiedad.
La fase 3 aún demostraría la diferencia entre ellos y yo, pero demostraría algo de lo que Ellen estaría orgulloso. El lunes por la mañana llegó con la claridad que había proporcionado la guía de Ellen. Organicé mi documentación en 3 pilas organizadas. Registros de inversión inmobiliaria, evidencia financiera y documentación penal. Todo legítimo, todo sistemático, todo legal. A las 9:30, me senté frente al detective Sarah Johnson en la oficina de policía de Portland. Ella revisó mis materiales con la inmobiliaria profesional de alguien que había visto muchas disputas familiares se volvió criminal. Señor Ross, usted tiene pruebas suficientes por cargos penales. Dijo, estudiando los documentos fiscales de Robert Miller. Fraude financiero, evasión fiscal, potencialmente conspiración para defraudarlo de las inversiones inmobiliarias. Le entregué las fotografías de las actividades de juego de Michael. Quiero justicia a través de canales legales adecuados, no venganza personal. Sus cejas se alzaron ligeramente. La mayoría de las personas en tu situación estarían gritando por sangre. Mi esposa me enseñó la diferencia entre hacer que las personas paguen y hacer las cosas bien. El detective Johnson inició la investigación de inmediato. A las 11, se emitieron órdenes de arresto para Robert Miller por cargos de evasión de impuestos. El enfoque sistemático que había servido a mi campaña privada ahora sirvió perfectamente a la justicia legítima. La audiencia del Tribunal de Emergencia se reunió a la 1. El juez Williams, una mujer sin sentido de unos 50 años, revisó mi documentación de inversión inmobiliaria con eficiencia profesional. El señor Ross invirtió $23,000 en mejoras en esta residencia durante 5 años. James Parker explicó a la corte, tiene posición legal como copropietario de la propiedad. El juez Williams examinó los recibos, las facturas del contratista, los extractos bancarios. La casa es devuelta al legítimo propietario. Los acusados deben desocupar dentro de las 48 horas. La explosión del GAL resonó como una solución de ingeniería haciendo clic perfectamente en su lugar. A las 3, se entregó el aviso de desalojo. Observé desde el otro lado de la calle mientras el subdirector del sheriff entregaba la orden judicial oficial a Margaret Miller. Su rostro pasó por la misma progresión de las emociones que había visto hace 2 semanas. Choque, ira, cálculo desesperado. Pero esta vez enfrentó todo el peso de la autoridad legítima, no solo un ingeniero perjudicado. Charlotte salió de la casa, mi casa, llevando una maleta con los movimientos mecánicos de alguien en shock emocional. Michael lo siguió, su rostro llevaba la expresión hueca de un hombre que había perdido todo a través de sus propias elecciones. Cargaron su auto en silencio. Sin argumentos. Sin amenazas, sin intentos desesperados de manipulación. Solo la aceptación tranquila de las personas que finalmente habían encontrado consecuencias. No podían intimidar, sobornar o encantar su camino. A las 5, me paré en mi propia puerta de entrada por primera vez en 2 semanas. La casa se sintió diferente, no porque habían cambiado algo, sino porque lo había cambiado todo. La luz de la tarde se inclinó por la ventana de la cocina exactamente como lo había hecho ese primer día, cuando Charlotte llamó con su sorpresa. Pero ahora iluminaba la justicia restaurada a través de los canales adecuados, no la venganza extraída a través de la destrucción sistemática. Recogí los votos de cristal de Ellen de la mesa del comedor. Había sobrevivido a su ocupación sin daños, al igual que mi sentido de lo correcto y lo incorrecto había sobrevivido a mi descenso temporal a la venganza. Mañana Charlotte enfrentaría sus propias elecciones sobre cómo reconstruir una vida sin depender del dinero que nunca fue realmente suyo. Esta noche estaba en casa. El viernes por la mañana llegó con la tranquila satisfacción de la justicia correctamente atendida. Me paré en el umbral de mi casa legalmente restaurada, llevando solo una maleta y 30 años de dignidad reivindicada. El cerrajero había terminado su trabajo la noche anterior. Estas eran mis llaves ahora, legal y moralmente. La familia Miller había dejado evidencia de su apresurada partida. Contenedores de comida en el fregadero, revistas esparcidas por mi mesa de café, la costosa crema facial de Charlotte abandonada en el mostrador del baño. Habían tratado mi casa como un hotel temporal, sin comprender que estaban ocupando la vida de otra persona. Pasé la mañana borrando sistemáticamente su presencia, no por ira, pero con la precisión metódica Ellen habría reconocido. Enfoque de ingenieros para la restauración. Evaluar el daño,
priorizar las reparaciones, ejecutar la solución. La tarde trajo nuevas cerraduras, un sistema de seguridad y flores frescas para el cristal de Ellen. La casa comenzó a recordar a quién pertenecía. A las 3, sonó mi teléfono. El número de Charlotte. Papá. Su voz no llevaba nada de la confianza con derecho que había escuchado hace 3 semanas. ¿Podemos hablar? Consideré colgar. Entonces recordé la lección de Ellen sobre la diferencia entre justicia y crueldad. Estamos hablando. Me doy cuenta de que estaba equivocado. Las palabras llegaron vacilante como las admisiones sacadas de las heridas profundas. Todo se está desmoronando. Michael está bebiendo de nuevo. Los Millers me culpan por el arresto de Robert. Perdí mi trabajo porque no puedo concentrarme en nada. Lamento escuchar eso, Charlotte. ¿Eres realmente? La pregunta me tomó por sorpresa con su honestidad desnuda. Lo sentí. ¿O simplemente estaba satisfecho de que las consecuencias habían llegado exactamente como se diseñó? Sí, me di cuenta. Lo siento. Lo siento, llegó a esto. Papá, perdóname, por favor. Sé que te lastimé, pero sigo siendo tu hija. El silencio se extendió entre nosotros como los 18 días desde la última vez que me llamó familia. Charlotte, el perdón es una cosa, pero la confianza es completamente diferente. Hiciste tu elección cuando me sacaste de mi propia casa. Ahora vive con eso. No puedo sobrevivir sin mi dinero. Terminé suavemente. Sobreviviste 34 años aprendiendo a depender de mí para todo. Ahora aprende a depender de ti mismo. Papá, por favor. Pasé 30 años dándote todo lo que tenía. Mi tiempo, mi dinero, mi corazón, mi hogar y el primer momento se volvió conveniente. Lo descartaste todo. Me detuve, mirando la luz de la tarde inclinada por la ventana de mi cocina. Eso me enseñó algo valioso sobre lo que estaba protegiendo. La línea se cayó, excepto por su respiración. Adiós, Charlotte. Colgué. Esa noche, vertí vino. Buen vino, del tipo que había estado guardando para ocasiones especiales, y se sentó en la silla favorita de Ellen. La casa se sentía diferente ahora, no solo porque la presencia de la familia Miller había sido borrada, sino porque contenía algo nuevo, el respeto propio restaurado a través de canales legítimos. Ellen, le dije a la habitación vacía. Lo hice bien. Prevaleció la justicia. Casi podía escuchar su gentil risa, sentir su aprobación en los familiares arroyos de nuestra casa, estableciéndose a nuestro alrededor. El oponente sistemático se había convertido en algo mejor, un hombre que había aprendido la diferencia entre ganar y tener razón. Afuera, Portland zumbó con vida ordinaria. En el interior, comencé a planificar qué construir a continuación. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.